Hola, hola, buenos días. Estaba esperando a que se conectaran algunos más y vamos a empezar ahora. Sí, ¿alguien me preguntó algo? No, solo había saludado. Ah, ya. Bueno, ahora vamos a empezar, ahora que ya somos 20. Ya, entonces, en la clase de hoy día ya es nuestra última clase que si podríamos considerarla de materia, porque en la próxima clase vamos a hacer ejercicios, pero sí, hoy día vamos a aprovechar de hacer un repaso. Buenos días, ahí Iván también que me saluda. Entonces, hoy día vamos a aprovechar de hacer un repaso de todos los contenidos, a ver, o sea, rápidamente y brevemente, no vamos a entrar mucho en detalle porque tampoco tenemos tanto tiempo, pero vamos a tratar de hacer un breve pincelazo por todos los contenidos que entran en el certamen. Entonces, eso sería diseño de Data Warehouse y análisis OLAP. Y después vamos a ver un caso real de un sistema OLAP que, bueno, no sé si se acuerdan que también a finales de los contenidos del certamen 1 también vimos un caso real de sistemas OLTP. Así que vamos a seguir con eso y después una actividad en grupo en donde les voy a plantear una pregunta que podría ser muy similar a algo que podría aparecer en el certamen, a ver cómo la podrían plantear ustedes entre todos y después la vamos a ir revisando y yo les voy a ir diciendo cómo la podríamos ir complementando, ¿ya? Entonces partimos con el repaso. Y bueno, como les dije la clase pasada, en el certamen solamente entra, bueno, todos los contenidos hasta hacer dashboards. Estadística y minería de datos no entran en el certamen 2, pero sí entran en el certamen recuperativo, así que por ahora solamente vamos a repasar la parte hasta análisis solar. Ya, ¿dónde empezó todo esto, el contenido de nuestra aventura del certamen 2? ¿Dónde empezó? Empezó con esto. Este es el esquema convencional para un sistema de inteligencia y negocio. Y vimos que tenía 3 etapas. La primera etapa, que es la que está acá, era la etapa de adquisición, creo que se llamaba, que se basaba en obtener datos de distintas fuentes de datos, que podrían ser sistemas operacionales, sistemas RP, sistemas CRM, archivos Excel o estático o lo que sea, y había que someterlos a un proceso que se llamaba ETL. Ese proceso ETL se encargaba de estandarizar los datos y de resolver algunos problemas que pudieran tener, como inconsistencia en los formatos, datos no válidos, etc. Después de eso pasamos a la siguiente etapa, que era la etapa de almacenamiento, en donde teníamos que construir un modelo multidimensional de tipo rollup en base a algunos requerimientos. Acá también tenemos que tener en cuenta que había varios tipos de rollup, que ahí los vamos a revisar también rápidamente, y también tenemos que tener en cuenta el método bottom-up, que era una serie de pasos que uno ejecutaba para poder llegar al modelo. Y la última parte era la de análisis, que acá ya es de plano hacer el análisis de la. Y ahí nosotros aprendimos a hacerlo con Excel, o también aprendimos a hacer dashboard, pero también aprendimos un poquito más, un poquito de storytelling. Bueno, y ahí también, de ahí se desprende un poco la minería de datos, también en la estadística que se puede aplicar, bueno, la estadística se puede aplicar en varias partes, pero ese es el objetivo, hacer análisis. Ese es como el resumen, la big picture de todo lo que vimos, pero ahora vamos a ver en detalle un poquito más. El proceso entonces para poder hacer un diseño, un data warehouse, es este más o menos. Partíamos con análisis de requerimientos, hacemos un modelo multidimensional, creamos el data warehouse en un DBMS, y ahí teníamos que crear una infraestructura para hacer ETL. Por el otro lado teníamos que desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocio, podíamos cargar los datos del data warehouse, y después podíamos usar el data warehouse, y bueno, también hay que encargarse de la mantención y la administración, que eso no lo vimos mucho, pero también es un paso importante del proceso. Bueno, entonces partamos con análisis de requerimientos, que es lo que vimos en el curso. Vimos que para hacer análisis de requerimientos teníamos que seguir estos 9 pasos, eh, que estaban como en nuestra plantilla, y que está basado en el método bottom-up que vimos también, de Kimball. Entonces teníamos un problema y nosotros veíamos la información que teníamos del problema y teníamos que empezar a describir el problema, bueno, a clasificar la información. Y para eso pues, partíamos con la descripción de la organización,
la descripción del problema que se quiere resolver, beneficios para la organización, que eso es ya información más general como para tenerla en cuenta, usuarios a los que se apoyará, los requerimientos, y aquí cuando hablábamos de requerimientos teníamos también un formato bien establecido para poder hacer los requerimientos, que es este que está acá, en donde en el requerimiento escribíamos el qué, como la descripción de qué es lo que se quiere lograr, categoría que podía ser descriptivo o predictivo, y la descripción es por qué quiero lograr esto o cómo lo quiero lograr. ¿Ya? Eso eran los requerimientos. Después teníamos que ver el proceso, y el proceso es qué problema estoy resolviendo, a qué proceso voy a mejorarle la vida, o a qué proceso voy a apalancarlo un poco para que funcione mejor, y eso también hay que escribirlo acá. Después viene el nivel de granularidad, que es cuál es la información más fina que yo pretendo almacenar en un data warehouse. Y ahí teníamos que ver, pensar un poquito como en las dimensiones, no exactamente las dimensiones, pero pensar un poquito en el problema y decir, mira, quiero almacenar datos de ventas, pero quiero que sean diarias los datos, lo más fino, y que sean no por producto, pero por categoría de producto, por ejemplo. Y ahí tenemos que definir qué es lo más pequeño. Bueno, después vienen las dimensiones propiamente tal, que se desprenden un poco de la granularidad, y las dimensiones son todos aquellos filtros o categorías que me van a servir para poder analizar los datos. Acá es muy importante que las dimensiones no van cosas numéricas en general, solamente cosas categóricas. Por ejemplo, si yo tengo la dimensión edad, yo no lo puedo, eso sería incorrecto plantearlo así, sino que sería más acertado plantearlo como rango de edad, o no sé, eh, eh, no sé, grupo de edades, o no sé, adulto, niño, anciano, no sé, ahí hay que ver un poco más cómo jugar con eso para poder plantearlo como categoría. Porque las dimensiones son lo que van a aparecer en los filtros de todos lados, del Excel, o los filtros del dashboard. Y finalmente la información almacenada sobre el proceso o los hechos, eh, son las cosas numéricas que yo voy a medir y que yo voy a analizar en base a todas las dimensiones, y que yo las puedo filtrar. Y acá siempre hablamos de cantidades de cosas. Hablamos de cantidades de dinero, por ejemplo, o cantidades de cosas que se vendieron, o cantidades de cosas que ocurrieron, etcétera. Entonces acá siempre pensemos en cuál es la cantidad que yo estoy analizando en el problema. Bueno, una vez que hicimos el análisis de requerimientos, que es el primer paso, viene el segundo paso, que es hacer el modelo multidimensional. Y para hacer el modelo multidimensional, nosotros vimos el concepto de cubo. En el concepto de cubo teníamos dos características, que son las que acabamos de mencionar en el proceso anterior, que son las dimensiones, que son los criterios de agrupación, son las categorías por las cuales se pueden segmentar los datos medidos o hechos, y la tabla de hechos, que almacena todo lo que se mide en función de cada dimensión. Y vimos este ejemplo del supermercado. Vimos que vimos que habían 3 supermercados, o 4 supermercados, que vendían 3 tipos distintos de manzana, y eso los vendían en distintos meses. Entonces, acá cubo, nosotros dijimos esto es un cubo de datos, nosotros lo podíamos modelar con esta estructura que está acá, en donde al medio está la tabla de hechos, que está midiendo la cantidad. Eso siempre es importante. La tabla de hechos se compone de puras claves primarias foráneas que están al principio, que es una por cada dimensión, y al final van todos los hechos que yo estoy midiendo. Acá podría haber puesto cantidad de manzanas vendidas, podría haber puesto cantidad de ingresos, bueno, y eso es lo que me interesa medir. Y alrededor van las dimensiones. Y las dimensiones, como les dije, son categorías por las cuales yo puedo segmentar los datos. Entonces, acá tengo tres categorías o 3 dimensiones, que es el tiempo, el supermercado y el tipo de manzana. Y bueno, y para cada uno de esos tengo un atributo descriptivo. Acá las dimensiones podrían tener más atributos, pero bueno, si uno piensa en un modelo sencillo, este es como lo más sencillo que podríamos hacer. Así que si en el certamen aparece que ustedes dibujen un modelo multidimensional rollup, tendrían que dibujar algo así. Es una estructura bien rígida, siempre es exactamente igual la estructura, tabla de hechos al medio, dimensiones alrededor. Quizá lo complicado es identificar cuáles son las dimensiones y cuáles son los hechos, pero eso es parte de lo que se está evaluando. Bueno, y acá estas flechas, que dijimos que las flechas del círculo siempre son así. Siempre es círculo negro al lado de la dimensión, y flecha apuntando a la tabla de hechos, para todas las dimensiones que uno le ponga.
Bueno, y vimos que habían distintos tipos de modelos Rollup también. En particular en el curso vimos 3, y los 3 tenían distintas características. Este en particular se llama Estrella, que es quizá el más usado y el más conocido y el que se usa en general para los problemas, porque solamente se basa en una tabla de hechos central, que es esta en este caso, que dice venta, y tiene varias dimensiones que son consideradas como las puntas de la estrella, por eso se llama estrella. Y todas ellas se conectan con el centro. Acá, pese a que esto diga estrella, y uno tiende a pensar que la estrella tiene 5 puntas, la estrella, no es eso lo que queremos pensar con estrella. Acá pueden haber todas las dimensiones que uno quiera, pueden haber 3, 15, 10, cualquier cantidad de dimensiones, y va a seguir siendo una estrella, porque el concepto de estrella que estamos viendo acá es un centro conectado con puntas, que es también una pregunta que me hicieron. Entonces, eso es lo que vimos como esquema estrella. Entonces, si en el tabla aparecería, por ejemplo, dibujen esquema estrella, esto es lo que hay que dibujar, más o menos la estructura. Pero también vimos otros esquemas que son un poquito más complejos y que, bueno, tienen otras utilidades también. Por ejemplo, este que se llama copo de nieve, en donde también se comparte la característica de que hay una tabla de hechos central, pero las dimensiones tienen jerarquías. Entonces, las dimensiones se van subdividiendo o se van agrupando por cosas más grandes hacia afuera. Entonces, acá tengo la tabla de hechos central que se llama venta, que igual que el ejemplo anterior. Y, por ejemplo, acá tengo una sucursal, pero yo puedo agrupar un conjunto de sucursales en comunas. Y yo puedo agrupar un conjunto de comunas en un país. Entonces, las dimensiones se van como jerarquizando, eh, para ofrecer más flexibilidad y para ofrecer también más información a la hora de ver el modelo. Entonces, esto también es otra alternativa, y si en esa tabla apareciera dibuje un esquema copo de nieve, esto es lo que habría que dibujar. Bueno, y por último vimos también el esquema de tipo constelación, que la característica que tiene acá es que hay 2 o más tablas de hechos. En este caso hay que mirar hacia dónde apunta la flecha. Entonces, este es una tabla de hechos y esta es otra tabla de hechos. Las dimensiones son compartidas por algunas de las tablas de hechos. Por ejemplo, la dimensión tiempo y producto están siendo compartidas por las 2 tablas de hechos, mientras que las dimensiones sucursal, cliente y vendedor solamente pertenecen a una de las tablas de hechos, no a ambas. Esto es el concepto, bueno, esto es a lo que uno llega finalmente cuando implementa varios esquemas Rollup en una organización, en donde le da una tabla de hechos a cada proceso o a cada departamento. Entonces, esta, por ejemplo, esta va a ser para recursos humanos y esta va a ser para marketing o para ventas, no sé. Entonces, podríamos considerar que cada tabla de hechos es un data mart, y todo esto en conjunto es un data warehouse. Bueno, después de ver, esos son los 2 primeros temas que vimos, después de ver los temas de análisis de requerimiento y de modelo multidimensional, ya entramos en el terreno de cómo podemos procesar los datos y cargarlos en Data Warehouse. Bueno, y para eso nosotros vimos que había un proceso que se llama ETL, que nos ayudaba un poquito más a ordenar la información o los datos que nosotros teníamos. Bueno, y en ese sentido nosotros vimos un ejemplo en clase. Acá es muy importante tener en cuenta en ETL cuáles son las acciones de limpieza o transformación de datos más frecuentes y por qué se usan. Vimos, por ejemplo, que aquí había una tabla de perfilado de datos que tenía estos valores como descriptivos que vienen de la estadística. Entonces veíamos que teníamos varios atributos, veíamos que podíamos analizar el total de filas, la cantidad de nulos. Nosotros hicimos un ejercicio en Excel también, donde calculamos algunas cosas, o sea, no calculamos tantas unidades, pero sí nos fijamos mucho en los valores distintos, en la cantidad de nulos y en el total. Yo diría que esos 3 son como lo que uno tiene que tener siempre a mano para poder tomar algunas decisiones. Ya la media, la moda, el valor máximo y mínimo nos ayudan un poco más a analizar otras cosas. ¿Si alguien dijo algo? Profesor, Sí. sí, que yo me acuerdo que había una tarea que era respecto a esto, y ahora que veo como los números parece que fuera como la misma tabla. Eh, Uh -huh. y tengo justo una duda.
Es respecto que a veces cuando para nosotros es más representativo usar la media y cuando la moda. Mira, si hablamos de representatividad, la moda es cero representativa, porque acá la moda, la edad 25, yo no sé cuántos otros tienen 25 años. Entonces la moda es como un dato anexo nomás de decir que el número más repetido es 25, pero puede estar repetido, no sé, 2 veces versus todos los demás que están repetidos una vez. Entonces, a la moda yo no le creería tanto. Acá en esta Ya. tabla se usa más para ver como los valores como categóricos. Por ejemplo, me ayuda a ver que FEM y F son la misma cosa, pero están escritos distintos. Ujú. La media, en cambio, sí es mucho más representativa. Bueno, aunque tampoco es tan representativa, porque puede, no sé, si este 38 puede haber sido originado por Por ese los doscientos mismos. veinte ¿Ah? por la edad, por la misma edad, de valor máximo que de 220. Sí. Sí, pues la media no te dice eso, por ejemplo, no te dice que hay un 220 ahí metido en la media. Para tener información un poquito más precisa, yo a esta tabla tendría que agregarle algunas medidas de dispersión. Tendría que agregar que la edad, por ejemplo, está muy dispersa, y ahí yo tendría que pensar que, oye, pero entonces pueden haber más de valores máximos, como muchos valores máximos, iguales. Entonces, profesor, al analizar esta tabla, entonces mejor no perderse en eso del análisis de la media y la moda. No, no, o sea, acá solamente lo usamos para ver los valores distintos nomás. No pensemos mucho en qué conclusiones podríamos sacar. Ya, perfecto. Y lo otro, uno igual aquí puede sacar como conclusiones respecto como que hay mal tipeo o errores de ese estilo. Sí, Ya, exactamente. También uno puede sacar estas conclusiones de que perfecto. alguien pidió más los datos. Gracias. Bueno, y acá también, complementando un poco más lo que decía Christopher, creo que era. eh, Acá abajo nosotros escribimos, o sea, yo les planteé algunos cambios o acciones a tomar que uno podría hacer en base a lo que que se ve de esta tabla. Porque esta tabla es una tabla de resumen que nació de un conjunto de datos que, no sé, podrían haber sido 4.000 datos, que alguien los analizó, hizo esta tabla de resumen, y nosotros después tenemos que tomar una decisión en base a la tabla de resumen. Pero a veces nosotros también tenemos acceso a los datos originales, y ahí quizá podríamos hilar un poquito más fino. Bueno, pero obviamente en el certamen no hay tanto tiempo para hacer estas cosas, así que si llega a aparecer una pregunta de tele, probablemente va a aparecer una tabla de resumen, o va a ser una tabla que, no sé, que no tenga tantos datos. Ahí tengo que ver más o menos cómo plantearlo para que no se demoren tanto. Porque lo importante acá no es que ustedes analicen 2.000 datos, o lo importante acá es que ustedes sepan tomar una decisión en base a problemas que pueden haber en los datos. Y en ese sentido, por ejemplo, ver qué atributos son más importantes que otros, ver, por ejemplo, si el root tiene dos datos que te son nulos porque alguien no los escribió, esos dos datos me sirven o no me sirven. En este caso yo diría que no, porque son dos datos de 14.500, y ahí no se pierde mucha información. Pero, por ejemplo, eh, edad de 423, quizá ahí sí es muy relevante o no lo sabemos. Y ahí tenemos varias alternativas para poder llenar esos nulos que no están. Podríamos, por ejemplo, a la cantidad de nulos de edad, podríamos ponerle el promedio. La media podríamos rellenar los datos. Podríamos hacer alguna regresión estadística. Hay 1.000 soluciones para poder llenar de esos datos nulos. Entonces acá vimos algunas características. Vimos, por ejemplo, que en el atributo de género, en donde hay 8 valores distintos de género, a nosotros nos pareció un poco extraño. Quizá podrían haber 2 o 3 como máximo. Entonces buscar ahí cuáles son los equivalentes y reemplazarlos por una categoría más genérica, y a los que no podamos identificar les ponemos sin especificar. Bueno, ahí hay que ver una serie de medidas que uno puede tomar. Ya. Eso vimos con ETL, y bueno, también vimos con ETL cómo sería el proceso de llevar un archivo Excel a una base de datos Rollup en Access. Entonces vimos que los problemas que tenía el Excel, de hecho hubo una tarea de hacer un Excel en donde ahí ustedes se enfrentaron un poco más a los problemas de datos que podrían haber. Tenemos múltiples formatos, tenemos datos incompletos, datos inconsistentes. A veces el Excel es muy grande y uno se puede demorar mucho en hacer el proceso. Bueno, tenemos el archivo Excel que lo pasamos por un proceso ETL. En este caso nosotros vimos el proceso manual de datos para poder agrupar y convertirlos a un formato esperado de un modelo multidimensional rollup. O sea, nosotros ya teníamos el rollup hecho, y nosotros teníamos que llevar el Excel a ese rollup. Y vimos cómo crear las dimensiones, una dimensión en cada hoja. Después vimos cómo crear la tabla de hechos, que había que calcular cosas.
Vimos que había que corregir inconsistencias, había que crear valores que serán claves foráneas si es que no existían en el Excel, teníamos que hacer como la relación entre los datos. Vimos que había que calcular medidas, en donde para cada combinación de clave primaria de la tabla de hechos había que encontrar un valor, porque eso es lo que hace la tabla de hechos en realidad. Y también generamos un archivo Excel temporal que era nuestro almacenamiento intermedio, para poder generar el Data Warehouse. Y después eso lo cargamos a un Data Warehouse en Access. Y bueno, y acá vimos que había un asistente de Access para poder hacer eso, o bueno, nosotros también podríamos haber escrito consultas create table de SQL para poder importar el archivo Excel temporal. Y ahí nosotros llegamos a tener nuestro cubo de datos o Data Warehouse en Access. Entonces, eso es lo que vimos en relación al proceso de TL y carga de datos, que básicamente es el análisis de datos y tomar decisiones, y el proceso en sí de cómo se aplican esas decisiones en un caso real. Bueno, después de que uno ya tiene cargado la infraestructura de TL y los datos en el Data Warehouse, uno ya tiende a decir, ya, ahora quiero desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocios o usar el Data Warehouse de otras formas. Bueno, y acá en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia de negocio, por ejemplo, entra Power BI, en donde uno desarrolla un dashboard o el uso de la warehouse, uno ya lo puede conectar con distintas fuentes, con distintos software, distintas herramientas, lo puede conectar con minería de datos, lo puede conectar con alguna herramienta que ya me haga las visualizaciones y no las tenga que hacer yo, o cualquier cosa. Entonces, esa fue la última parte que vimos, que dijimos que estas eran nuestras herramientas para poder hacer toma de decisiones, que son el análisis OLAP, el análisis estadístico descriptivo inferencial, la minería de datos y la intervención de dashboard. En base al análisis OLAP vimos que habían varias operaciones de los cubos que podríamos hacer. Bueno, aquí están todas, que eran el cubo original. Acá había un roll-up para irse más afuera, un drill down para irse más adentro, un pivot para rotarlo, un slice para cortar una tajada como del cubo y ver solamente dos dimensiones, que es básicamente lo que nosotros hacemos con Excel. Y esto es un filtrado, un dice on de los datos para tomar un pedacito más, no más del cubo. Bueno, y aquí vemos análisis de la con Excel, que se hacía con una tabla dinámica y esta estructura de interfaz que nos da Excel para agregar las dimensiones y los hechos. Después vimos storytelling con datos y vimos que habían 5 pasos para poder contar buenas historias. Entender el contexto, aquí teníamos que ver la audiencia, el objetivo que queríamos lograr, escoger una visualización eficaz, que esto es quizá lo más importante por lo que me gustaría que se quedaran, de qué es una visualización eficaz, por ejemplo, por qué los gráficos de torta no son tan buenos para hacer comparaciones versus los gráficos de barra. Eliminar el desorden, esto ya es más aplicar una serie de reglas que nosotros vimos los principios de Gestalt para poder ordenar un poco el gráfico, enfocar la atención, donde nosotros podíamos destacar ciertas cosas que nosotros quisiéramos mencionar, y contar la historia, que era armar una historia en base a alguna estructura definida, por ejemplo, en introducción, desarrollo, introducción, clímax, conclusión, porque ahí está el desarrollo, o había otra estructura que era el viaje del héroe, que nosotros teníamos también que considerar. Y bueno, y finalmente hicimos dashboard en Power BI. Arrastrábamos los datos y los poníamos en las visualizaciones. Bueno, esto sí que es lo último. La interpretación de dashboard, también nosotros dijimos que cuando nosotros teníamos un dashboard en el cual nosotros no habíamos sido parte, nosotros siempre teníamos que cuestionarnos un poco las cosas de decir, ya, intentamos primero el dashboard. ¿Cuáles son las dimensiones que están presentes en el dashboard? ¿Cuáles son los hechos que están presentes en el dashboard? ¿Qué historia nos quiere contar este dashboard? Y para cada visualización teníamos que ver qué datos tienen los ejes, qué tarea podemos realizar con cada una, cuál fue el propósito para que fue construida, como que cuestionar un poquito más de por qué está esto así diseñado. Después lo analizamos. ¿Cuál es la respuesta para el requisito de información solicitada? Como me están pidiendo que yo busque, no sé, cantidad de ventas de algo en este dashboard, ¿puedo buscar esa información o no puedo buscarla? ¿Cómo la busco? También vimos que había distintos tipos de análisis, el cualitativo y cuantitativo, pero acá en el analizar solamente podemos hacer el cuantitativo, el cualitativo lo tendríamos que preguntar.
Y bueno, después había un paso de proponer de qué mejoras se podrían implementar en el dashboard. Por ejemplo, oye, este gráfico de torta creo que no sirve para comparar, entonces podríamos cambiarlo por un gráfico de barras que muestre la misma información. Bueno, y eso es todos los contenidos que entran en el certamen 2. ¿Hay alguna pregunta de alguno de los contenidos, como general? O para tenerla en cuenta para los ejercicios de la próxima semana. Bueno, allí si aparece alguna pregunta, me la pueden hacer por aula o correo o la próxima semana la contestamos. Porque ahora les tengo que hablar rápidamente de un caso real de un sistema OLAP. Bueno, no sé si se acuerdan de nuestro amigo Rodrigo. Nosotros al final del certamen 1 le hicimos un sistema y él quedó muy feliz con su sistema. De hecho, a Rodrigo le ha ido muy bien y ha logrado diseñar una metodología de trabajo que optimiza mucho el tiempo en el que escribe sus informes, porque Rodrigo era un radiólogo que tenía que escribir informes de los exámenes que le llegaban. Y Rodrigo le contó de sus progresos a sus colegas, o sea, ya no es solamente él usando sistemas, ahora son más de 10 radiólogos los que utilizan el sistema que diseñamos, así que están todos muy felices. Rodrigo desea comercializar su metodología y plataforma, pero siente que le falta desarrollar algunas funcionalidades innovadoras, porque obviamente un sistema de gestión lo hace todo cualquiera, usando toda la información que ha recolectado en estos meses de trabajo. Entonces Rodrigo dice, comillas, somos más de 10 radiólogos los que usamos el sistema actualmente, todos escribimos informes de distintos tipos de exámenes, de distinta complejidad, parte del cuerpo, centros médicos, con distintos antecedentes clínicos. Además, el sistema registra para cada informe el tiempo que demoramos en hacer el proceso completo. Me gustaría saber si hay algo que se pueda hacer con toda la información histórica que tenemos recopilada. Algo como describirla, visualizarla de alguna forma, y así ayudar a tomar buenas decisiones en cuanto al trabajo futuro. Esto me ayudaría a mí, a mis colegas y a nuestros pacientes porque podrían tener sus informes más rápido. Esa es la necesidad que tiene Rodrigo ahora, y que acuda a nosotros para poder que la podamos resolver. Entonces nosotros le decimos, pero claro que sí, Rodrigo, nosotros podríamos, usando estadísticas descriptivas, calcular el promedio de algunas cosas, ver cuál es el máximo de otras cosas, analizar la dispersión de, no sé, alguna cosa. Usando análisis de lápiz dashboard podríamos encontrar los exámenes que cumplen ciertos criterios, hacer un dashboard que muestre algo, contar una historia al final de cada vez, donde el objetivo principal sea algo, o usando minería de datos podríamos encontrar reglas de asociación para clasificar exámenes según o predecir el tiempo que demorará cualquier nuevo examen usando los criterios, como que eso es como lo más, yo creo que lo más usado que se podría hacer, como de decirte, mira, en la base de datos actualmente hay, no sé, 1000 exámenes y yo los puedo clasificar y puedo ver, hacer un modelo matemático, toda la cosa, y ya, bueno, te llega un examen nuevo que es una radiografía de tórax, y bueno, tú tienes tantas radiografías de tórax acá, entonces yo te voy a decir que tú en promedio te vas a demorar, no sé, 10 minutos en hacer el examen. Entonces hoy día podrías tomar 50 radiografías de tórax y las vas a alcanzar a terminar en el tiempo de trabajo. Eso es como lo más usado y lo que más le serviría, sería como lo más innovador. Bueno, entonces, lo que yo les voy a pedir ahora para poder aterrizar un poco todos los contenidos del curso y que ustedes me digan qué es lo que ustedes entienden más o menos de lo que se podría hacer, es responder a esta pregunta. ¿Qué solución podríamos ofrecerle a Rodrigo para que saque provecho a los datos históricos que tiene? Este fue como nuestro objetivo en el curso. ¿Cómo podemos tomar un montón de datos históricos y responder o solucionar algún problema? Entonces les voy a pedir que entren en ese link de Miro. Nos vamos a dividir en 4 grupos y que conversen 15 minutos y que ustedes planteen qué se les ocurre que nosotros podríamos solucionar teniendo un conjunto muy grande de datos históricos y usando estadística descriptiva. ¿Qué podríamos resolver? Obviamente acotados al problema que tenemos acá. Pues, tenemos exámenes, tenemos muchos radiólogos, tenemos partes del cuerpo, tenemos centros médicos. Con todo el conjunto de datos que tenemos, ¿qué podríamos responder? Y bueno, esto es perfectamente una pregunta que podría aparecer en el certamen yo les planteo un problema, una situación, y les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué podríamos hacer con esta situación? Usando análisis de lápiz dashboard, ¿cómo lo podríamos solucionar? ¿O cuál es el proceso, el paso a seguir? ¿O a qué podríamos llegar? En base a todo lo que ustedes saben y conocen del curso. Entonces, eso. Yo voy a hacer los grupos ahora. Les voy a pegar los grupos en Miro para que también empiecen a trabajar. Asignar automáticamente. Los grupos me quedaron así.
Mientras tanto, le voy a hacer un pantallazo a esto para pegarlo. Ya, entonces esos son los grupos. Yo voy a iniciar la sesión de grupos. Voy a pasarme una vez por cada grupo como la mitad del tiempo más o menos para que conversar con ustedes si tienen alguna duda. Pero acá ustedes planteen todo lo que se les ocurra. Y si tienen dudas también anótenlas en un post-it y las respondemos cuando cuando analicemos la actividad entre todos, ¿ya? Porque acá me interesa que ustedes entiendan como el propósito para el cual estuvimos viendo todos estos contenidos del curso. Que finalmente es poder ayudar a alguien a tomar decisiones. Bueno, hola a todos de vuelta, ya deberíamos estar todos de nuevo en la sesión principal. Vamos a revisar rápidamente qué ideas se les ocurrieron en cuanto a cómo solucionar el problema. ¿Alguien de grupo 1 nos quiere contar qué se les ocurrió en las soluciones? Ya, profe, voy yo. Ya. ¿Puedo partir con la minería de datos? Sí, sí. Es que ahí como que uno podría, de acuerdo a las enfermedades y al público que asiste como a sacar los exámenes, podríamos Ujú, como predecir cuáles son las enfermedades que a futuro pueden afectar a la población y esa, poder como, bueno, quizá no le sirva tanto a los radiólogos o a los de los centros médicos, pero sí puede ser como que ellos a futuro tengan como los profesionales que se necesitan para esas enfermedades. Ah, claro, sí, sí Eh, puede ser. Como, ahí lo podríamos hacer como quizá por exámenes más pedidos. No sé, por ejemplo, a la gente siempre se le disloca la cadera, entonces... o algo Era una así. cosa así. Es que en un principio pensaba la idea como, como algo de políticas públicas, pero como en realidad si es para los radiólogos, igual sirve para ellos saber cómo se dice que, no sé, quizás faltan oncólogos en algunas Ujú, partes, entonces como al detectar como qué enfermedades o así puedo distribuir como mejor los profesionales. ujú, sí. Y también agregamos ahí el tema de tener una clasificación que les pueda ayudar a los, adentro de los centros médicos, como a tener como bien identificado bien cuáles son los tipos de exámenes disponibles. Entonces eso sirve para el sistema para esa revisión. Ya. Sí, sí. En Yo la, creo que sí se puede en la, hacer con mi idea. Súper. En la parte del dashboard también pusimos como la parte de cuánta afluencia de público tienen. Quizás uno podría verla como por hora, por día, como saber cuál es la hora peak, cuándo hay que tener más profesionales. Lo mismo como, incluso podría ser hasta por meses, pero le pusimos días y horas. Ujú, También, esto es para la parte más comercial, ver como cuál es la previsión que tienen los pacientes y sus ingresos, como para saber si, por ejemplo, si tengo muchos pacientes de FONASA o versus ISAPRE, de repente puedo tener quizás algún convenio comercial con otra ISAPRE eh, donde pueden como competir o de repente tener algún beneficio, etcétera. ujú. Y como se nos ocurrió que podríamos crear como una especie de categoría de si el paciente logró curarse de la enfermedad que se le detectó, entonces como que si está curado o no, entonces podemos ver como la evolución del paciente. Ya, sí, Entonces sí, así eso también es también muy importante. podríamos decir como de si como logramos detectar la enfermedad y la curamos, como ver como qué tan buenos somos como curando gente, por decir así. Diagnosticando, mejor, no, no sé si esa Eso, es mejor. diagnosticando. Y es que ahí la palabra médica no la conozco. Pero la parte de estadística descriptiva, bueno, ahí pusimos como conocer cuál es el promedio de examen, del tiempo, o sea, de los exámenes que se hace por cada área, así como si es pediátrica o etcétera. También el tiempo que nos demoramos en hacer los informes, porque hablaba que pasaba por varias personas, entonces Ujú, también es bueno como índice de eficiencia.
También cuáles son los exámenes más requeridos, porque ahí nos indica como qué tipo de profesional necesito contratar, y también pacientes por área de acuerdo como a las ciudades donde están ubicados o no los centros, como quizás hay ciudades que tienen mucha población y no estamos presentes, podríamos estar ahí. Eso. Claramente, sí. Sí, me parece muy buen análisis. Bueno, después les voy a contar algo al final cuando veamos todos los grupos. Grupo 2, ¿alguien quiere contarnos? Yo, profe. Sí, bueno, parte como quieras. Bueno, para empezar, viendo el trabajo de mi compañero y el de nosotros, creo que existen como ciertas palabras como bingo dentro de cada parte, porque por ejemplo en estadística está la palabra promedio Ujú, o estudiar cosas así. En el análisis o lab obviamente está la palabra análisis o visualizar con los dashboards. Y en la minería de datos mi grupo ocupó más la palabra predecir. Entonces creo que se va a repetir ujú, varias veces esa palabra. sí. Y bueno, en el de estadística descriptiva ocupamos varios como sacar promedios de los exámenes, cuánto tiempo demora cada uno de ellos, o qué exámenes son los que más se repiten y cosas así. Ujú, En el análisis OLAP ya preferimos visualizar dos cosas, visualizar las características de los pacientes, ver quiénes son los que más ocupan el servicio de Rodrigo, la tendencia de los exámenes a través de los años, que es visualizar qué exámenes se ha realizado con mayor frecuencia hacia atrás y la frecuencia con la cual cada paciente se hace un examen, visualizar cada paciente de manera individual, ujú. si uno es más accidentado o no. La manera de visualizar la relación entre los datos históricos ya es de visualizar cantidad de datos hacia atrás también. Y la minería de datos ocupamos más el predecir en general, para ver si podemos optimizar cada examen. Y ese de predecir los exámenes que se realizará en mayor número en la siguiente temporada, lo puse yo para ver si podía sacar otra idea, pero es como saber si, no sé, si ¿cómo se llama? La radiología que se va a analizar más en el verano tiene más que ver con accidentes de actividades fuera de la casa, o en invierno con otra cosa, cosas así. Probablemente sí, uno podría llegar a hacer esas predicciones. Acá, mira, yo hay comentarios sobre esta que me parece muy interesante, esta visualizar relación entre los datos históricos. Esta, yo, si bien la puedo hacer con análisis y dashboard, la tendría que hacer súper manual y empezar a navegar. Esta, la minería de datos te la daría de forma automática, como que podrías también ponerla usando minería de datos. Ya. Ya, bueno, muchas gracias también por sus partes. Vamos al grupo 3. Ay, no, nos moví un post ahí. ¿Alguien del grupo 3 quiere contarnos? Nada, que, bueno, como decía mi compañero, la parte descriptiva de la estadística Ujú, descriptiva era más que nada obtener el promedio de exámenes de área por mes, el área que tuvo más pacientes, que el área que recaudó más dinero también para la clínica o el hospital, ujú. y el lapsus que hubo entre los pacientes, el tiempo que se demoró cada paciente estando en la consulta. Ya. Con respecto al análisis de OLAP y de dashboard, era encontrar los exámenes de cierto rango etario, visualizar la mayor cantidad de exámenes por comuna, identificar qué clínica realizó más exámenes y visualizar exámenes que por tipo de paciente, por Ujú. rango de edad, todo eso, y el ingreso que tuvo en el área. Y con la minería de datos era también la predicción del área que necesita más doctores y la predicción del área que va a tener más pacientes en un futuro. Y eso Ujú. se ve más que nada por el tipo de enfermedad. Sí. Bueno, acá también está muy buen trabajo, que también vi que agregaron la característica del dinero, porque la verdad es que sí hay dinero involucrado acá, hay ciertos pagos que se hacen por los informes, entonces también es muy importante también tener la unidad monetaria también contemplada. Así que muchas gracias, grupo 3. Claro. Sí. Grupo 4. Yo, profe. Ya. En la estadística descriptiva dijimos que se puede obtener la frecuencia de cada tipo de examen
Ujú, la moda para ver los exámenes que más se repiten o los más comunes, el rango de tiempo que se demora en hacer un examen, el máximo y el mínimo de exámenes que se hacen en un periodo determinado. ujú, Luego en OLAP, encontrar exámenes anteriores con casos de similitud actual, analizar la complejidad de cada examen y el tiempo destinado a cada uno. Esto en comparación con la que pusimos en estadística descriptiva, aquí sería una información más real, porque dependiendo del ujú. tipo de complejidad, el tiempo va a ser mayor o menor. Claramente De, sí. de la, sí. Luego comparar la cantidad de exámenes que se han realizado en distintos centros médicos, analizar la cantidad de exámenes por cada parte del cuerpo. Y en minería de datos se podría hacer un estudio de similitudes entre periodos, es decir, ya en tales meses del año más personas se vienen a hacer este tipo de examen. Ujú. Sí, yo creo que eso también se puede hacer con minería de datos. Sí. Muchas gracias, Grupo 4. Sí, está. La verdad es que sí, está muy completo. Estoy bastante contento con su respuesta. Yo creo que está bastante entendido como qué se podría hacer con cada área y cuáles son las ventajas o desventajas. La verdad es que yo no completaría nada, yo creo que están muy buenas las respuestas. Obviamente con estadística descriptiva uno solamente puede describir datos y calcular cosas. Con análisis de lab uno puede ir un paso más allá y mostrar cierto gráfico o mostrar los datos de otra forma o encontrar algo. Y con minería de datos uno ya podría llegar mucho más allá de llegar a construir conocimiento de algo que yo no tengo actualmente, pero yo usando mi información yo puedo llegar a predecir o puedo llegar a clasificar cosas nuevas. Y ese es como el objetivo en general, como que tienen estas tres grandes áreas como de herramientas. Bueno, ahora lo que le iba a contar, Rodrigo es real. A mí me tocó trabajar con Rodrigo el año pasado, hasta antes de la pandemia trabajaba con él, y justamente el problema que teníamos que solucionar era este mismo problema que yo les pedía a ustedes ahora. Bueno, por la pandemia no alcanzamos a hacer tantas cosas, pero la verdad es que sí alcanzamos a resolverle muchos asuntos con estadística descriptiva y dashboards. Le construimos un panel donde podía ver cuántos exámenes hacía al día o cuántos exámenes hacían sus colegas. A él estaba muy interesado en saber también el tiempo que se demoraban los exámenes. Por ejemplo, él se dio cuenta de que él se demoraba, no sé, 6 minutos en hacer un informe y sus colegas se demoraban 2 horas. Entonces él también quería saber por qué pasaba eso, por qué él se demoraba tan poquito y sus colegas se demoraban tanto. O era un error de la medición del dato del sistema, o era porque el colega dejaba grabando y se le olvidaba apagar y se iba a hacer un café, o cuál era ese, por qué pasaba esto. Entonces, él sí estaba muy, muy ilusionado con esto de poder potenciar una metodología y de poder comentarle a sus colegas radiólogos de, oye, a mí se me ocurrió esta idea, esta metodología patentada para que tú puedas utilizar más tu trabajo y puedas tener un poco mejor de calidad de vida. Entonces, estábamos muy trabajando con Rodrigo en esto, después llegó la pandemia, lo tuvimos que parar un poco y la verdad es que ahora igual está bien detenido el proceso este. Así que esto es real, solamente para que ustedes se queden con eso. Es un problema que realmente sucedió y que probablemente tienen muchos radiólogos, no solamente Rodrigo. Bueno, entonces terminamos con esta actividad y nos quedan 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No le da pregunta. Profesor, se supone Sí. que para la próxima clase, ya que vamos a hacer como una especie de ejercicio, se supone que ahí vamos a ver más o menos cómo nos va a preguntar las cosas del certamen, como que siento que todavía esa es la gran nebulosa para mí. Sí, exactamente. Vamos a ver, mira, para la próxima clase ustedes pueden traerme ejercicios si quieren de cualquier cosa, cualquier duda y la resolvemos, pero yo voy a preparar 3 ejercicios que espero que sean parecidos al certamen. Y ahí les voy a preguntar, o sea, vamos a hacerlo en orden, a lo que alcancemos a hacer en la hora 10 minutos de clase. Así que ahí vamos a hacer una votación y ver con qué ejercicio partimos. Ya, profesor. Y tengo la última duda que usted había dicho que esta semana es la última semana para entregar las cosas pendientes, pero ¿hasta qué día? ¿Hasta el domingo? O no sé, como viernes, o no me acuerdo si es que había dado Mira, un día exacto. ojalá hasta el viernes a la noche, porque yo reviso el sábado domingo todo lo pendiente, porque igual me gustaría que ustedes tuvieran todas las notas publicadas ya y calculadas antes del certamen 2, como para que sepan en qué condiciones están. Ya, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?
aquí en el chat veo algo. Ah, no. Ya, entonces, con eso terminamos esta actividad, que ya es la última actividad como ya de materia, entre comillas. Y la próxima clase solamente nos queda ver ejercicio y después viene el certamen. Así que estudien, hagan ejercicios. Ahí yo voy a tratar de hacer ejercicios muy parecidos al certamen en la próxima clase. También para ver cómo podemos aterrizar los contenidos en preguntas más de certamen. Y que tengan un muy buen resto de semana. Nosotros nos vemos entonces el lunes. Cualquier cosa, escríbanme un correo o por aula. No sé, alguna duda que les nazca cuando estén estudiando. Así que nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe.